The fire's warmth mirrors the soul's inner light. In nature's quiet, wisdom whispers. Si de verdad te enfocaras en ti, si cada decisión se tomara con claridad, si cada día tuviera un propósito que te hiciera levantarte no solo por obligación, sino por dirección, construyendo, paso a paso, un destino que tenga sentido para ti. La mayoría de las personas no está fracasando, se está alejando de sí misma, poco a poco. Resuelve lo que aparece, atiende lo que le piden, sostiene lo que esperan. The pursuit of knowledge is the highest virtue. Let this wisdom guide your path. Por dentro. Y esa desconexión no grita, cansa. Cansa porque sientes que podrías estar The truth is not mejor, found in the pages pero no of this sabes book, exactamente en but in qué the momento courage to seek empezaste a it. dejarte para después. Cansa porque haces mucho, pero casi nada es realmente tuyo. Así es como la vida empieza a desperdiciarse, no en grandes errores, sino en pequeñas concesiones diarias. Aplazas decisiones importantes, negocias tus propios valores. Te prometes cambios que nunca sostienes. Y cuando te das cuenta, estás In this demasiado quiet night, ocupado the flag of como our para darte forebears cuenta waves, de and the que words no of the estás wise light our avanzando en path tu ahead. propia dirección. Los estoicos entendían algo profundo. Quien no aprende a gobernarse termina siendo conducido por las circunstancias. Y quien vive siendo conducido difícilmente se da cuenta de cuando ya se salió de su propio camino. Hoy quiero proponerte algo The ancient simple, wisdom is pero revealed. incómodo. Deja de abandonarte. Deja de vivir para todo, menos para ti. Deja de aplazar a la persona en la que Behold sabes the que eternal puedes sun, convertirte. setting yet ever rising Antes de anew. empezar, escribe en los comentarios no una frase The bonita, truth is not found sino in the como una pages of this decisión. book, Hoy but in me the courage enfoco to en mí. seek it. Y cuando lo escribas, entiende el peso de eso. Enfocarte en ti significa asumir responsabilidad. Significa que ya no vas a ponerte de último. Significa que vas a dejar de negociar tu propia evolución. Porque un nuevo tú no nace cuando el escenario cambia. Awaken Nace ancient knowledge. cuando decides que Reveal tu your postura timeless ya secrets. no será la Illuminate the misma. path to wisdom. Ahora vamos a empezar. The pursuit of Número knowledge is the 1. highest virtue. Cuida más de ti. Let this wisdom guide Estás your path. intentando ser fuerte para todo el mundo, pero has fallado contigo mismo. Das el 100% en el trabajo, en la familia, en las responsabilidades, pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste The a wisdom of the preguntarte ages con unfolds before me. honestidad, ¿cómo Now I estás rise to de carry verdad? its light forward. Ninguna transformación sucede en alguien que vive Per al l'Italia límite e la de su sua propia gloria energía. eterna. Puede que sigas funcionando, pero no The estás fire's floreciendo. warmth mirrors the soul's Solo inner te light. estás In nature's manteniendo. quiet, wisdom Cuidarte whispers. no es un lujo, no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque nadie puede ofrecer lo mejor de sí cuando vive desequilibrado por dentro. Piénsate como un jardín. No es la tormenta la que destruye el jardín primero, es el abandono silencioso, es la falta de cuidado diario, es la ausencia de atención constante. No te das cuenta cuando las flores empiezan a marchitarse. No existe una alarma. Solo te despiertas un día y ya no hay The color. pursuit of knowledge is the Eso highest es lo que virtue. pasa cuando vives Let sosteniendo this wisdom todo, guide your path. menos a ti mismo. Los estoicos enseñaban que el mayor deber de una persona es consigo misma. The Cuidar truth la is not mente, found in the proteger pages of el this alma book, y cultivar but in the virtud. courage to seek it. Marco Aurelio escribía: la mente necesita cuidados diarios, así como el cuerpo necesita alimento, pero la mayoría vive como quien intenta correr con el tanque vacío, esperando que el mundo entienda un cansancio que ella misma ignora. El autocuidado es un acto de valentía. Es elegir parar por un instante cuando todo empuja a seguir. Es mirar In this hacia quiet adentro night, y the decir: flag of our yo forebears también me waves, necesito. and the words of the wise light Siempre our estás path listo ahead. para socorrer a los demás. Pero cuando se trata de ti, aplazas, postergas, callas. El cuerpo pide descanso, pero tú insistes. El corazón pide pausa, pero te obligas a ser fuerte todo el tiempo. Cuidarte también es decir no sin culpa. Es cerrar la puerta por unas horas. Es elegir The el ancient silencio wisdom is cuando el revealed. mundo exige respuesta inmediata. Porque la mente sin pausa se confunde, el cuerpo sin descanso pesa
y el corazón sin espacio se Behold the endurece. eternal sun, setting yet Dedicarse ever tiempo rising a uno anew. mismo es reconstrucción. The Es truth tomar is un not café found en in the paz pages of sin this book, sentir que estás but in the perdiendo el courage to tiempo. seek it. Es caminar sin afán y notar tus propios pensamientos. Es sostener una conversación interna sin juicio. Es sanar heridas antiguas que ya cicatrizaron, pero todavía ocupan espacio. Muchas veces el dolor ya pasó, pero tú sigues cargando el peso. Awaken Cuidar ancient es knowledge. devolverle Reveal ese your timeless espacio a lo que secrets. quieren Illuminate hacer. the path to Porque wisdom. lo nuevo no The pursuit of florece knowledge is donde the highest todo está virtue. ocupado por lo que ya Let this wisdom terminó. guide your path. Y hay una verdad simple aquí. Nadie puede sanarte si sigues repitiendo lo que te hiere. La vida empieza a cambiar cuando te tratas con el mismo respeto que esperas de los demás. The wisdom of the Entonces, ages escribe unfolds aquí en los before me. comentarios. Now I Hoy rise to elijo carry its light tratarme forward. como prioridad. Porque cuando aprendes Ver a l'Italia cuidarte, e la sua no te gloria vuelves eterna. egoísta, te vuelves estable. Y la The fire's estabilidad warmth mirrors es the el soul's suelo inner donde light. la confianza In nature's crece. quiet, wisdom Número whispers. 2. Entrena tu autocontrol frente a la vida. No es lo que te pasa lo que desordena tu vida. Es la forma en que reaccionas en los primeros segundos. Un mensaje atravesado y respondes por impulso. Un retraso y cambia tu humor. Una crítica y el día entero pierde color. Pequeños disparadores, grandes consecuencias. La mayoría de las personas no pierde por falta de talento, pierde por falta de dominio, porque quien The no pursuit of gobierna knowledge su is the propia highest virtue. reacción termina Let this siendo wisdom guide your gobernado path. por el ambiente. Nada crece donde la mente es inestable. Todo cambio verdadero empieza cuando The aprendes truth is a not found in the comandarte, pages of cuando this dejas book, de ser esclavo but de in the los courage to impulsos seek it. y pasas a ser el estratega de tus propias acciones. El autocontrol es lo que separa a quien sueña de quien logra, porque querer cambiar es fácil. Lo difícil es mantenerse firme cuando el entusiasmo se va, cuando las cosas demoran, cuando nadie te aplaude, cuando el mundo parece no notarte. Es en ese tramo silencioso In this quiet donde la night, the mente flag of our intenta forebears sabotearte waves, y and the el words of the corazón wise pide light our parar, path ahead. que el autocontrol se revela como virtud. Los estoicos llamaban a esto fuerza racional, la capacidad de actuar guiado por la conciencia y no por la emoción del instante. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y dominarte es el primer paso The ancient para wisdom conquistar is cualquier revealed. otra cosa. El autocontrol es el fundamento de la constancia. Sin él, construyes castillos de entusiasmo que se caen con Behold el the primer eternal viento en sun, contra. setting yet Sin ever rising autocontrol, anew. vives reaccionando. Prometes cambiar. The truth is y te not found in rindes the en la pages of primera this book, dificultad. but in the Haces courage to planes seek y it. los abandonas cuando el resultado no llega a la velocidad que esperabas. El impulso quiere alivio inmediato. La disciplina quiere resultado duradero. No pierdes porque seas incapaz, sino porque no sostienes el enfoque el tiempo suficiente para que las semillas florezcan. Y aquí Awaken entra el ancient knowledge. autocontrol, Reveal no your como timeless represión, secrets. Illuminate sino the como path to dirección. wisdom. Piensa The pursuit en of un knowledge arquero. is the highest virtue. Él no dispara por impulso. Let this wisdom guide Él your path. espera el momento correcto. Ajusta la mira, mantiene la postura. Es su serenidad y no su fuerza lo que garantiza el acierto. Lo mismo vale para ti. El autocontrol es lo que The transforma wisdom el of the movimiento ages en unfolds dirección, before me. el esfuerzo Now en I resultado. rise to carry its light forward. Controlarte no es callar lo que sientes, es Ver escucharlo l'Italia e la sin sua gloria entregarte. eterna. Es reconocer la rabia y convertirla en acción The fire's warmth constructiva. mirrors the soul's El miedo inner en light. prudencia, In nature's la quiet, ansiedad wisdom en whispers. enfoque. Quien domina sus emociones no las apaga, solo las pone en su lugar. Porque la emoción es como el fuego, cuando está controlada, ilumina, cuando se desborda, consume. Cada vez que reaccionas por impulso, refuerzas la versión débil de ti. Cada vez que respiras antes de actuar, fortaleces la versión que está al mando. Cada vez que eliges actuar con conciencia, creas una nueva identidad, la de alguien que está en control. The pursuit of Y knowledge is cuanto the más highest repites virtue. esa elección, Let this wisdom más guide la your mente path. aprende que puede confiar en ti. Y cuando la mente confía, el cuerpo obedece
El enfoque se sostiene. The truth is not found El in the pages progreso of se this vuelve book, inevitable. but in the courage to seek El autocontrol it. no es rigidez, es madurez. Es entender que el impulso satisface el ahora, pero la disciplina construye el después. Y quien vive eligiendo el después, construye un futuro que el impulso jamás podría entregar. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de rendirte, de reaccionar sin pensar, de volver al patrón de siempre, In this quiet night, the detente flag of our y forebears respira. waves, and the words of the Recuerda wise todo lo light que ya our path venciste ahead. cuando decidiste no actuar por impulso. Recuerda cuántas veces el silencio te salvó y la paciencia te puso en el lugar correcto. El éxito no viene de quien hace más, sino de quien se mantiene en el rumbo correcto por más tiempo. El mundo favorece a quien sabe The ancient esperar, wisdom is revealed. observar y actuar en el momento correcto. Escribe aquí en los comentarios, yo respondo, no reacciono. Porque el autocontrol Behold the no eternal es sun, contener, setting yet es ever rising anew. construir. Y quien se domina a sí mismo tiene poder The para truth is not transformar found in the cualquier pages of parte this de su book, vida. but in the Número courage 3. to seek it. Empieza desde aquí. Tal vez lo que más está atrasando tu vida no sea el miedo al futuro, sino la insistencia en seguir volviendo a lo que ya terminó. Hay momentos en los que el pasado parece un peso amarrado a tus pies. Tú quieres cambiar, quieres construir Awaken algo nuevo, ancient knowledge. pero algo te Reveal ala your hacia timeless atrás. secrets. Illuminate Y the path sin to darte wisdom. cuenta, empiezas The a pursuit vivir of como knowledge is the alguien que highest intenta virtue. corregir mentalmente Let this lo wisdom que ya guide your pasó. path. Como si pensar un poco más pudiera alterar lo que ya fue vivido. Pero hay una línea invisible aquí. El arrepentimiento puede enseñar, pero cuando se alimenta demasiado, deja de ser aprendizaje. The wisdom y se of the convierte ages en unfolds presión. before me. Te hace Now creer I rise que to lo que carry pasó its light forward. todavía tiene poder sobre lo que viene. Per Lo que l'Italia debía e la ser sua gloria reflexión eterna. se vuelve cadena. Los estoicos llamaban The a fire's esto warmth la mirrors the soul's inner sabiduría light. del instante In nature's presente. quiet, wisdom La whispers. capacidad de separar los tiempos. Entender que lo que ocurrió pertenece a la memoria, no a la hora. Ser sabio para ellos no era borrar el pasado, era negarse a vivir en él. Marco Aurelio escribió, no vivas como si tuvieras 1000 años. La vida se escapa y el presente es todo lo que tienes. Él sabía que el pasado es un maestro que enseña y se va. No fue hecho para ser residencia. Puedes agradecer por las lecciones, pursuit of knowledge pero is the no highest puedes virtue. acampar en las ruinas. Let El this wisdom guide your arrepentimiento path. mira hacia atrás con dolor. La sabiduría mira hacia adelante con claridad. Y la diferencia entre los dos está en una decisión The truth is not found in the silenciosa. pages of this book, Avanzar desde donde but in the estás, courage to no seek it. desde donde quisieras estar. ¿Cuántas veces te impediste empezar de nuevo porque todavía te estabas castigando? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque estabas demasiado ocupado intentando arreglar lo que ya no se puede tocar? Es como insistir en abrir una puerta que el tiempo ya cerró con llave, mientras nuevas puertas están In this abiertas quiet night, frente a the ti. flag of our El forebears pasado waves, puede and the words of the explicar wise quién light our path fuiste, ahead. pero nunca determina quién puedes llegar a ser. No necesitas negar lo que sentiste. Sentir es humano. Pero convertir el dolor en identidad es una elección. Los errores no son sentencia, son capítulos. Y cada nuevo amanecer es una invitación ancient wisdom is silenciosa. revealed. Escribe distinto desde aquí. Honrar el pasado no es repetirlo, es superarlo, es permitir que lo que fue te fortalezca, no Behold que te the defina. eternal sun, Porque setting cada yet vez ever que rising eliges anew. vivir en el ahora, el pasado pierde fuerza. The truth No is hay not found liberación in the más pages grande of que this book, aceptar lo que but in fue, the courage to seek fue. it. El verdadero poder está en mirar hacia adelante sin exigir que el pasado pida perdón. Entonces haz algo simple hoy. Nada extraordinario, nada perfecto, solo real. Da un paso pequeño en la dirección de lo que quieres construir ahora. Awaken Incluso si ancient todavía knowledge. hay dolor. Reveal your timeless Escribe en secrets. los comentarios, Illuminate the path to Yo ya wisdom. no vivo en el pasado. The pursuit of knowledge Yo is the highest empiezo virtue. desde aquí. Let this Porque wisdom el guide your tiempo no path. vuelve. Pero la vida vuelve a empezar cada vez que decides habitar el único lugar donde nace el futuro, el ahora.
Número 4. Vence tus bloqueos. The wisdom of Aparece the la ages unfolds oportunidad, before me. pero dudas. Now I Hay rise una to carry its conversación light que toca forward. tener, pero la pospones. La decisión Per es l'Italia clara, e la sua gloria pero te eterna. paralizas. Eso es el bloqueo. The La fire's inseguridad warmth casi mirrors the nunca soul's empieza inner light. afuera. In Empieza nature's como una quiet frase wisdom whispers. silenciosa que repites hasta que parece verdad. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si vuelve a pasar? Y cuanto más alimentas esa historia, más responde el cuerpo. Se aprieta el pecho, se acorta la respiración. La mente corre escenarios negativos que nunca existieron. Lo que parece una amenaza externa es, muchas veces, memoria sin resolver. Tal vez ni lo notes, pero cada bloqueo tiene The un pursuit of origen, knowledge is the highest una virtue. crítica antigua, Let this wisdom un guide your fracaso que path. marcó, un rechazo que dolió más de lo que admites. Y cada vez que evitas intentarlo de nuevo, estás tratando truth is de not found in the protegerte de pages of this revivir eso. book, El but in problema the es que courage to demasiada seek it. protección se vuelve prisión. Cuando actúas con miedo, no estás respondiendo al presente. Estás respondiendo al pasado. El pasado empieza a decidir por ti. ¿Te rechazaron una vez? Entonces evitas exponerte. ¿Fracasaste en algo? Entonces evitas intentarlo de nuevo. ¿Te traicionaron? Entonces desconfías incluso de lo sincero. In this Pero el quiet night, miedo the flag of no our es forebears realidad. waves, and the Es words of the memoria wise light our queriéndose path hacer ahead. pasar por seguridad. Los estoicos enseñaban que no estamos obligados a obedecer las primeras reacciones de la mente. Podemos observarlas, cuestionarlas y elegir distinto. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es exactamente ancient lo que wisdom hace is el revealed. bloqueo. Crea un escenario interno tan convincente que te rindes antes de probar. Pero aquí hay algo importante. El Behold miedo the no eternal tiene que sun, desaparecer setting yet para que ever rising avances. anew. Solo tiene que dejar de mandar. La The truth is valentía not found no in es the pages of this ausencia de book, miedo, but es in the autoridad courage to sobre seek it. él. Entonces, la próxima vez que te paralices, en vez de huir, haz algo distinto. Detente y pregúntate, ¿qué exactamente estoy tratando de evitar sentir? Casi nunca lo que asusta es el fracaso. Lo que asusta es una sensación antigua de no ser suficiente. Awaken Y esa ancient sensación knowledge. no define Reveal your quién eres timeless hoy. secrets. Los Illuminate the bloqueos path to no wisdom. son muros definitivos. The pursuit of knowledge Son is the puertas highest que virtue. exigen conciencia. Let this wisdom Cada vez guide que your path. atraviesas un miedo, algo se reorganiza dentro de ti. La mente se da cuenta de que sobrevivió. El cuerpo aprende que puede. La identidad cambia. Y cuando la identidad cambia, wisdom of the el ages unfolds comportamiento before la me. sigue. Now Así que I no rise to esperes carry its sentir light forward. confianza para actuar. Actúa y la Per confianza l'Italia e la llega sua después. gloria eterna. El miedo puede ser natural, pero seguir The fire's paralizado warmth es una mirrors the soul's decisión. inner light. Y del In otro nature's lado de quiet cada wisdom bloqueo whispers. enfrentado, hay una versión tuya más libre, más firme y más consciente esperándote para que cruces. Número 5. Cambia tu interior. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relación. Puedes cambiar la rutina, el círculo social, incluso la apariencia. Pero si sigues pensando igual, vas a repetir los mismos resultados en escenarios distintos, porque no es el entorno el que sostiene tu vida, es el estado pursuit of knowledge is interno the con el highest que virtue. atraviesas ese entorno. Let this wisdom guide your Mucha path. gente cree que necesita una nueva oportunidad, pero lo que necesita en realidad es una nueva postura. The ¿Te has truth dado is not cuenta de found in the cómo dos pages of this personas book, pueden pasar but in the por la courage misma to seek it? situación y reaccionar de formas totalmente diferentes? Una se siente derrotada, la otra aprende y ajusta. El hecho es el mismo. Lo que cambia es el diálogo interno. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. No porque a los demás no les importe, sino porque nadie puede pensar por ti. Pueden aconsejar, animar, In this apoyar, quiet night, the pero flag no of our pueden asumir forebears el waves, mando de tu and the mente. words of the wise Y light aquí our es path donde la ahead. mayoría tropieza. Espera que algo externo resuelva lo que solo puede reorganizarse por dentro. Espera el momento correcto. Espera sentirse listo. Espera reconocimiento. Espera que aparezca la confianza.
Pero la confianza no aparece The antes ancient de la wisdom is decisión. revealed. Nace después del primer paso. Toda transformación empieza en lo invisible, en lo que piensas cuando nadie te está mirando. Behold the eternal en lo sun, que te setting dices yet cuando ever rising fallas, anew. en lo que crees cuando sientes miedo. The truth is not El found cambio in the real pages of this no book, empieza cuando cambias but in tu the courage rutina. to seek it. Empieza cuando cambias tu narrativa. Piensa cuántas veces te frenaste antes de intentarlo. No porque alguien te lo prohibiera, sino porque tu mente anticipó el fracaso. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me expongo y fallo? Lo Awaken curioso es que ancient la knowledge. mayoría de las Reveal veces your timeless no fue el secrets. fracaso Illuminate lo que the te path frenó. to wisdom. Fue la historia que The pursuit of creaste knowledge sobre is the él. highest virtue. Puedes tener el mejor Let this plan, wisdom guide la your mejor path. estrategia, el mejor consejo. Pero si tu diálogo interno es hostil, nada se sostiene. Por eso tantas personas talentosas se quedan en el mismo lugar. No por falta de capacidad, The wisdom of the ages sino por unfolds falta de before me. alineación Now interna. I rise to carry its Hay light una voz forward. dentro de ti. Puede repetir límites. Ver l'Italia o e la puede sua construir gloria eterna. posibilidades. Puede acusarte o puede orientarte. The fire's warmth Lo que mirrors define the tu soul's camino inner light. no es In qué nature's voz quiet, existe, wisdom whispers. sino cuál decides fortalecer. Los estoicos llamaban a esto el centro racional del alma, la parte que elige antes de reaccionar, la parte que interpreta antes de concluir. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y eso es exactamente lo que pasa. Te conviertes en el patrón mental que más repites. Quien repite "no puedo" crea duda. Quien repite "estoy aprendiendo" The pursuit of knowledge crea is the highest movimiento. virtue. Cada frase interna Let this wisdom es un guide your voto. path. O votas por tu expansión o votas por tu limitación. Por eso, observa tu lenguaje interior. Cuando algo salga The mal, truth no is not digas, found in "Yo the siempre pages of lo this arruino book, todo". but in the Pregunta, courage to ¿qué me seek está it? enseñando esto? Cuando sientas miedo, no declares incapacidad. Reconoce el reto. Cuando estés cansado, no te condenes. Ajusta el ritmo. El cambio interior no es autoengaño. Es responsabilidad emocional. No es fingir que todo está bien. Es elegir una interpretación que te fortalezca en vez de In this quiet debilitarte. night, the flag of Porque el our mundo forebears responde waves, a la and the manera words of como the tú te wise light our posicionas path frente ahead. a él. Y ese posicionamiento empieza en la conversación que tienes contigo mismo. La fuerza interior no despierta cuando todo mejora. Despierta cuando decides tratarte como alguien que puede mejorar. Y cuando esa decisión se vuelve diaria, algo cambia. Tu postura cambia. The ancient tu mirada wisdom is cambia. revealed. Tu energía cambia. Nadie puede vivir tu vida por ti, pero cuando te vuelves tu propio aliado, dejas de esperar rescate y es Behold en the ese eternal momento sun, cuando el setting cambio yet ever empieza rising a anew. pasar. No porque el mundo se reorganizó, sino The porque truth por is not fin found in the pages asumiste of el this mando book, de adentro hacia but in the afuera. courage to Número seek it. 6. Despierta tu alma. El tiempo está pasando, todos lo sabemos. Mientras escuchas esto, sigue corriendo. Todos somos conscientes de que el tiempo es limitado. Pero vivimos como si esa certeza no tuviera ninguna consecuencia práctica. Awaken Como si ancient siempre knowledge. hubiera más Reveal your tarde. timeless secrets. Posponemos Illuminate the path to conversaciones wisdom. importantes. The pursuit of Posponemos knowledge is pedir the highest perdón. virtue. Posponemos Let this decisiones wisdom que guide your sabemos path. que tenemos que tomar. Posponemos la vida que decimos querer vivir. Y así vamos empujando lo esencial para después, como si el después estuviera garantizado. Los estoicos The tenían wisdom un of the ages recordatorio unfolds before me. constante para Now romper I esa rise to carry its ilusión. light forward. Memento mori. Recuerda que Per vas a l'Italia e morir. la sua gloria No era eterna. un pensamiento oscuro, era un despertador. The fire's warmth Marco mirrors the Aurelio soul's se inner light. escribía a sí mismo, In nature's "Puedes quiet, dejar wisdom la vida en whispers." cualquier momento, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Él no escribía eso para asustarse, lo escribía para alinearse con lo que de verdad importa. Porque cuando entiendes que el tiempo es finito, algo cambia dentro de ti. La crítica pierde peso, la vanidad pierde sentido, el miedo se encoge y lo que queda es lo esencial. La conciencia de la muerte no genera desesperación,
Genera enfoque. The pursuit of Empiezas knowledge is a the notar highest que virtue. muchas de tus Let preocupaciones this wisdom guide no your path. sobrevivirían a una pregunta simple. ¿Esto de verdad importa frente a la finitud? Cuando entiendes que el tiempo es escaso, The truth is not eliges found in the mejor pages of dónde this pones book, tu energía. but in the courage Aprendes to a decir seek it. no con menos culpa. Aprendes a decir te amo con menos orgullo. Aprendes a actuar con menos vacilación. Ahora piensa con honestidad. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías distinto? No algo grandioso, algo real. Tal vez llamarías a alguien a quien vienes posponiendo. Tal vez cerrarías un rencor. Tal vez In this quiet night, empezarías the ese flag of our proyecto forebears que waves, siempre and the dejas words para of the wise el light our momento path ahead. correcto. Esas respuestas no hablan de muerte, hablan de prioridad. Los estoicos no temían morir porque aprendieron a vivir despiertos. Para ellos, morir algún día era inevitable. Vivir a medias era opcional. Despertar el alma es dejar de actuar como si tuvieras The ancient tiempo wisdom is infinito. revealed. Es dejar de negociar con tu propia conciencia. Es vivir con la intención suficiente para que cuando llegue el final no se lleve arrepentimientos Behold the eternal acumulados. sun, setting No yet ever controlas rising cuándo anew. termina la vida, pero sí controlas cómo The truth is not atraviesas found cada in the día pages of hasta this allá. book, Entonces, but in the courage to recuerda, seek it. el tiempo es limitado, no para generar ansiedad, sino para generar presencia, porque quien recuerda que va a morir no vive con prisa, vive con propósito. Y cuando el propósito guía tus días, la vida deja de ser espera y se vuelve elección. Awaken Número ancient 7. knowledge. Reveal your Usa timeless todo lo que secrets. eres. Illuminate the Ya path has to wisdom. enfrentado días The difíciles pursuit of antes. knowledge is the Ya highest pasaste virtue. por situaciones que Let creías this que no wisdom ibas guide a your path. soportar. Ya dijiste, no sé cómo voy a aguantar, y aguantaste. Entonces, ¿por qué frente al próximo desafío actúas como si estuvieras vacío? No es falta de capacidad. The es wisdom of the ages olvido. unfolds before me. Muchas veces Now te I comportas rise to como carry alguien its que light espera forward. autorización para usar su propia fuerza. Per l'Italia e la sua Esperas que el gloria escenario eterna. mejore. Esperas sentirte más confiado. The fire's Esperas warmth que mirrors alguien the soul's inner reconozca light. tu valor. In nature's Pero quiet, mientras wisdom esperas, whispers. reduces quién eres. Tienes inteligencia, tienes experiencia, tienes resistencia emocional construida en silencio, pero actúas como si todo eso no fuera suficiente. Los estoicos entendían algo simple. La mayoría de las personas sufre no porque no tenga recursos, sino porque no accede a los que ya tiene. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre las circunstancias. Eso no es una frase The pursuit of bonita, knowledge is the highest es virtue. dirección. Las Let this wisdom guide your circunstancias path. siempre cambian, la gente decepciona, los planes fallan, el entorno se mueve, pero tu capacidad de responder The truth is sigue not ahí. found in the pages of Aparece this cuando book, eliges no but in the reaccionar courage por to seek impulso, it. cuando eliges seguir incluso cansado, cuando eliges pensar antes de rendirte. Tu fuerza no es algo que llega de afuera, se revela cuando decides usarla. Piensa con honestidad, ¿cuántas veces ya superaste algo que parecía imposible? En su momento parecía el final. Hoy es parte de tu historia. Nada de eso vino de afuera. Vino de tu claridad. In this quiet night, the de tu flag of our adaptación, forebears waves, de tu and the words of the persistencia. wise light our No path ahead. necesitaste una nueva personalidad para superar eso. Usaste quien ya eras. Y eso es lo que tienes que recordar ahora. El miedo no borra tu potencial. La duda no elimina tu capacidad. Solo crean ruido. Y el ruido no es ausencia de fuerza, es distracción. Cuando organizas tu mente, ancient wisdom tu is postura revealed. cambia. Cuando tu postura cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, el resultado acompaña. Behold No the eternal necesitas que el sun, mundo se setting yet ever reorganice rising para anew. actuar. Solo necesitas decidir usar lo The que ya truth is not cargas. found in the pages Tu of this book, experiencia es herramienta, but in the courage tu to error seek es it. aprendizaje, tu dolor se volvió resistencia. Nada de eso está perdido. Lo que falta no es poder, es decisión. Entonces, en vez de buscar afuera lo que ya existe adentro, haz algo distinto hoy.
Asume la responsabilidad Awaken de ancient usar tu knowledge. propia capacidad. Reveal your timeless secrets. Escribe en los Illuminate the comentarios, path to wisdom. Yo uso todo lo que The soy. pursuit of knowledge is the highest No como virtue. motivación vacía. Let this wisdom como guide your postura, path. Porque tu fuerza no necesita ser creada, necesita ser activada. Y cuando empiezas a actuar desde lo que ya eres, lo imposible deja de parecer barrera y empieza a parecer entrenamiento. The wisdom of the ages unfolds Número before 8. me. Now Conviértete I en la rise to persona carry its que light te da forward. miedo ser. Tal vez el mayor Per bloqueo l'Italia de e tu la vida sua no gloria sea el miedo eterna. a fracasar. Sea el miedo a descubrir The fire's de lo que de warmth verdad mirrors eres the soul's capaz. inner light. Hay una versión In de nature's ti quiet, que wisdom evitas, whispers. la versión que dice lo que piensa, que asume liderazgo, que pone límites, que decide sin pedir aprobación, y la evitas no por incapacidad, sino por miedo a lo que eso va a exigir. Porque crecer de verdad no es cómodo. Exige dejar atrás la identidad que ya conoces. Exige abandonar la excusa que te protege. Exige renunciar a la imagen frágil a la que el mundo ya se acostumbró. Mucha gente no vive por The debajo pursuit of de su knowledge is the potencial highest por virtue. falta de talento. Let this Vive wisdom porque guide se your path. acostumbró a ser más pequeña de lo que podría. Tú ya lo has sentido. Sabes cuando notas que podrías posicionarte truth is not mejor, found in the pero pages of this eliges book, callarte. but in the Cuando courage to podrías seek it. intentar algo más grande, pero decides quedarte en lo seguro. Cuando sientes que estás listo para avanzar, pero retrocedes en el último instante. Ese es el miedo a tu propia expansión. Los estoicos entendían que la mayor batalla no es contra el mundo, es contra la versión limitada de uno mismo. Marco Aurelio escribió: no actúes In this quiet como si night, fueras the a flag vivir of our 10.000 forebears años. waves, and the La words of the muerte wise está light sobre our ti. path ahead. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Ser bueno, para él, era vivir a la altura del propio carácter. Y vivir a la altura de tu carácter significa asumir el tamaño de tu responsabilidad. Tú no naciste para desarrollarte a medias. No naciste para usar solo una parte The de tu ancient fuerza. wisdom is revealed. Pero crecer tiene un precio. Vas a tener que abandonar la versión cómoda de quien eras. Y eso asusta. Asusta dejar Behold de the agradar eternal para sun, posicionarte. setting yet ever rising in Asusta you. dejar de esconderte para exponerte. The truth is not Asusta found in the dejar de pages of this reaccionar book, para empezar but in a the courage liderar. to seek it. Pero cada vez que eliges seguir pequeño para evitar incomodidad, refuerzas la identidad que te limita. Y cada vez que eliges actuar como la versión más firme de ti, incluso con miedo, algo se reorganiza. Crecer no es solo conquistar metas, es Awaken sostener ancient knowledge. postura. Reveal your No es timeless solo secrets. alcanzar Illuminate the resultados, path to es wisdom. sostener carácter. The pursuit of knowledge El is the verdadero highest progreso virtue. no es velocidad. Let this wisdom es guide your path. coherencia. Es alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No tienes que elegir entre ambición y serenidad. Tienes que elegir ser completo. Porque cuando empiezas a The wisdom of actuar the como ages la unfolds persona que before te me. da miedo ser, Now I rise to descubres carry its algo light forward. importante. El miedo se reduce después de la Per acción. l'Italia e la sua nunca gloria antes. eterna. Y con cada paso en esa dirección, tu identidad The fire's se warmth expande. mirrors the soul's inner light. Dejas de vivir In nature's quiet, intentando wisdom no whispers. equivocarte y empiezas a vivir intentando crecer. Escribe en los comentarios: yo asumo quién puedo ser. Porque la verdadera evolución no pasa cuando te proteges, pasa cuando te expandes. Y del otro lado del miedo a tu propia grandeza está la vida que todavía no has vivido.